Estamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez. Y esta es la última reunión del año del 2024 de The James Joyce Center. Hoy vamos a escuchar a Paula que nos va a hablar sobre Molly Bloom y Penélope, el último episodio, el episodio 18 del Ulises, su estructura, su contenido, la conclusión que le da la historia. Así que bienvenidos a todos y Paula. Te escuchamos. La presento a Paula y le damos Sí, la por palabra. favor. Sí, sí, sí. Les cuento un poquito sobre Paula. Paula Barsavsky nació en Buenos Aires, donde reside actualmente. Es escritora, traductora, docente y periodista. Publicó las novelas El resto de su vida y Nadie alzaba la voz, traducida al inglés como No One Said a Word, y la compilación de cuentos La libertad de los huérfanos. Asimismo, sus relatos se han publicado en periódicos y revistas y antologías en la Argentina, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Ucrania. En cuanto a no ficción, reunió sus entrevistas con escritores de lengua inglesa en el volumen titulado Las mil caras del autor, traducido al francés, este volumen incluye entrevistas a Joyce Carol Oates, Richard Ford, Alice Smith, David Lodge, Hanif Kureishi, David Leavitt, Thierry Husfeld y Russell Banks, entre otros. Tradujo y prologó las novelas Amor y Amistad y Jack y Alice de Jane Austen. Su ensayo Alejandra Pizarnik y Juan José Hernández, Una amistad singular, forma parte del libro Alejandra Pizarnik y sus múltiples voces. Desde 2001 dicta seminarios y conferencias sobre literatura y escritura creativa en universidades de la Argentina, Estados Unidos, Chile y Gran Bretaña. Ha sido invitada a ferias del libro tanto en Argentina como en el extranjero. Algunas son las de Santiago de Chile, Frankfurt, Miami, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Viedma. Su obra ha sido traducida al inglés, francés y ucraniano y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Sur. Bueno, bienvenida Paula y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias Mónica. Eh, Estoy muy contenta también de hacer, bueno, la charla del cierre de este año con el cierre de Ulises, ¿no? Bueno, la charla que voy a dar, yo la titulé El imaginario de Molly Bloom. Y vamos a ir, digamos, esa va a ser un poco la columna vertebral de esta charla, donde también lo que voy a plantear son muchas preguntas. No voy a dar todas respuestas, sino que planteo esta búsqueda del imaginario de Molly Bloom. ¿Por qué? Porque tengo la sensación, y esto lo digo más como lectora de Joyce y de haber dado muchos talleres y haber empezado a leerlo hace unos 20 años, que en general encontré, y a mí me pasó también, una lectura bastante literal de este último capítulo, el capítulo de Molly. Diría que en parte porque, bueno, es un capítulo que de alguna manera se lee con más facilidad, podría decir. Y entonces llegamos al último capítulo y realmente hemos remado mucho al leer el libro que nos presenta una enorme cantidad de complejidades y es un capítulo que parece, y es lo que yo querría desnaturalizar también, parece más fácil, porque parece que tenemos un acceso total a los pensamientos de Molly y que son pensamientos más o menos mundanos, con los que nos podemos relacionar con facilidad. Entonces creemos que sabemos todo de Molly. Y este es uno de los puntos que yo quiero tocar. Y les confieso que llegué a esto en parte a raíz de la obra de teatro que se dio, bueno, ya hace unos años con Cristina Vanegas, que ya hace este monólogo
en forma teatral. Y me acuerdo que cuando leí una entrevista que le hicieron a ella dijo que no era nada fácil hacerlo, porque, bueno, una actriz tiene que poner en juego su imaginación y tiene que entrar también en la imaginación del personaje. Bueno, iba por ahí y yo pensé, qué curioso, porque pareciera tan simple de hacer en teatro, ¿no? Porque pareciera que Molly nos lo dice todo. Pero en realidad nadie lo dice todo. Y ni siquiera entrando en los pensamientos podemos saberlo todo. Porque estos pensamientos igualmente están formulados a través de palabras. No es que entramos y tenemos una especie de filmación de lo que pasa. Y la palabra va siempre más lenta que el pensamiento. Y son pensamientos conscientes, además, no son sueños. Por más que ella esté en un estado un poco de cansancio o ensoñación, como aparece en el capítulo, ella está consciente. Y bueno, y esa conciencia se transmite con palabras y ya hay una intermediación ahí. No es que estamos conectados directo a los pensamientos. Entonces, bueno, por ahí es que yo quería plantear esta desnaturalización del monólogo de Molly, que como digo, al menos yo, y al menos bastante que leí sobre este último capítulo, vi que en general era bastante tomado literalmente, ¿no? En el sentido de nos lo está diciendo todo y no hay nada más allá de esto, porque bueno, ella es tan clara y tan, digamos, abierta, que lo sabemos todo. Y en realidad yo pienso que no es así, empezando porque esto que dije de la conciencia y además porque esto es una herramienta literaria, el monólogo interior, que como tal es siempre una metáfora. Entonces tampoco es que estamos directo conectados a los pensamientos de mí. Esa fue un poco mi idea, al empezar a una relectura con este eje, ¿no? Entonces, bueno, esta charla, primero voy a describir un poco el capítulo de Molly, después hablar del monólogo interior como herramienta literaria, que es la herramienta utilizada en este capítulo, y después también me gustaría poner al monólogo de Molly en conversación con un texto de David Lodge, una novela que se llama Pensamientos Secretos y que justamente tiene que ver con un académico que está haciendo estudios sobre la conciencia y en el primer capítulo se encuentra con qué difícil que es estudiar la conciencia, ¿no? ¿Cómo se llega? ¿Cómo es la conciencia realmente? Porque, bueno, empieza con una grabación, ¿no? Tratando de grabar todos los pensamientos que le surgen. Y se da cuenta que ya haciendo eso, interviene, bueno, por un lado la censura, porque al saber que lo está grabando, ya no es el pensamiento, digamos, como sería en su forma natural, digamos, que ya hay una mediación. Y después que, bueno, este tema de que la palabra tiene otra velocidad y entonces es muy difícil estudiarla porque es muy difícil grabarla y es muy difícil tener el material de estudio para después llegar a conclusión, ¿no? Entonces, bueno, y además porque David Lodge fue un gran estudioso, digamos, está mayor, pero sigue por aquí, y estudió mucho a Joyce, es un gran admirador y estudioso por muchos motivos. Bueno, primero porque fue un académico durante muchos años, David Lodge, hasta que se dedicó a ser un escritor full time, digamos, fue alguien con una carrera académica y donde estudió mucho la literatura en sí misma. Por otro lado, también él estudió siempre muchos escritores católicos, con lo cual Joyce entra dentro de los escritores que estudió, y también
porque, bueno, le causó un particular interés. O sea que dialogar un poco con este libro Pensamientos Secretos de David Lodge, también con Las chicas de campo de Edna O'Brien, que es una escritora irlandesa que en realidad acaba de morir hace pocos meses, a los 93 años, y es en algún punto una discípula también de Joyce. Ella escribió una biografía de Joyce. Y por otro lado, digamos que continuó, podríamos decir, con una parte más femenina de Joyce que aparece acá en el monólogo de Molly, y ella desde también tomando el tema de la sexualidad en Irlanda, y fue una escritora que también fue prohibida en Irlanda, y bueno, se tuvo que ir. Joyce se fue por decisión propia, pero también había tenido sus encontronazos con, a partir de escribir Dublineses, bueno, que lo habían un poco acusado de que hablaba de los vecinos, y a Edna O'Brien directamente prohibieron su primer libro, que era Chicas de Campo, y ella se fue a Inglaterra a vivir, donde desarrolló una extensa obra literaria y donde vivió en Londres durante muchísimos años hasta que en el mes de julio murió. O sea que esos van a ser los tres ejes, ¿no? Una descripción del monólogo, después hablar del monólogo interior como herramienta, y no solo como herramienta literaria, sino cómo la usa específicamente Joyce en este capítulo, que es incluso de maneras distintas de las que lo usa y en otros capítulos de Ulises, en donde también aparece el monólogo interior, ¿no? Y como último, como les decía, estos diálogos que vamos a tomar con otros escritores. También hay, al leer esta vez de vuelta el monólogo de Molly, me recordó, que no lo puedo realmente poner a dialogar porque es un poco disparatado, pero de ahí salen las ideas, con Emma Suns de Borges. En solo una partecita, que después les voy a leer un par de líneas del monólogo, en donde Molly se imagina cómo sería entregarse a un marinero sexualmente, y cómo sería, digamos, como esa experiencia, que aunque no tiene nada que ver con Emma Suns el motivo, porque lo de Emma Suns es más como algo pensado, en donde ella va y se entrega a un marinero, pero porque está preparando una venganza, y no es la misma actitud, pero sí aparece esta misma fantasía escrita por Borges sobre una mujer que va y se entrega sexualmente a un marinero cualquiera de forma anónima, digamos, y cómo es esta experiencia, ¿no? O sea que con esos textos vamos a generar el diálogo que sea posible. Bueno, entonces, como decíamos, un poco para describir el monólogo, también porque por ahí hay gente que no lo leyó, y también para que sepan un poco de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, el capítulo de Molly es, como ya dijeron en la presentación, es el último episodio de la novela Ulises, el episodio 18. Molly es una mujer irlandesa que nació en Gibraltar, en realidad, en 1870. Es la hija de un oficial irlandés. Ella es la esposa de Leopold Bloom, que es uno de los protagonistas de la novela. Ella es una cantante de ópera que, bueno, trabaja, digamos, tiene un trabajo como errático, no está siempre cantando, pero es una cantante de ópera. Bueno, sabemos que Ulises sucede la novela el 16 de junio de 1904, o sea que estamos situados en esa época. En el momento del monólogo, Molly no puede dormir, y ahí es donde nos encontramos con sus pensamientos, ¿no? Ese día ella tuvo una relación sexual con un empresario teatral que
en la novela, y también, digamos, por ella se siente una adúltera porque está casada, que también es una situación un poco de aquella época, ¿no? Porque en realidad es un matrimonio que ya no tiene relaciones sexuales entre ellos desde que perdieron a su único hijo. Entonces también me parecía, para desnaturalizar y preguntarnos sobre este monólogo, también, bueno, situarlo en la época en que se escribió y por qué escandalizó tanto, cosa que un siglo más tarde ya hemos leído cantidades de textos, digamos, que ya el sexo o las fantasías sexuales o las narraciones sobre sexo ya no tienen de ninguna manera el efecto de novedad o de escándalo que que tuvo esta novela en el momento en que fue tan difícil publicarla porque aparecía toda esta cuestión sexual de Molly, entre otras tantas que aparecían en Ulises. Bueno, nosotros ya somos lectores de muy posteriores y bueno, y en definitiva ya no vamos ni a escandalizarnos ni a sentir lo que se sintió en esa época, cuando tantos escritores han escrito de escenas que tienen sexo de maneras, digamos, mucho más complejas desde lo moral o lo ético, o lo que pueden escandalizar, como pueden ser violaciones, violaciones seriales, relaciones incestuosas, relaciones con menores, Lolita, un hombre grande con una mujer, una nena, una puber. Digamos, hemos pasado tanto por eso que hoy en día las fantasías de Molly, que son fantasías, digamos, heterosexuales y de una mujer ya adulta, que tiene unos 33 años, ya no tienen para nada el calibre que tenían en aquella época, y ya nos podemos preguntar otro tipo de cuestiones, como ¿qué es el amor para Molly? O qué es el sexo incluso, o cómo une ella el sexo con el amor, o digamos otras cuestiones que de pronto en los inicios, y de pronto cuando, a mí me pasó al menos, cuando leí por primera vez el monólogo, tampoco me hice esas preguntas. Pero bueno, sin duda leer es releer, y al releer ya me fui haciendo otras preguntas bueno, que les propongo y que, digamos, esta charla es para eso, ¿no? Disparar otras lecturas y relecturas de este capítulo. Entonces, bueno, los pensamientos que ella tiene, como para describirlo, tienen que ver con muchos temas. Con su matrimonio, por supuesto, con su sexualidad también, con su trabajo, con el trabajo del marido, con la pérdida del hijo. Esa es una situación que a veces aparece como un poco tomada a la ligera, pero la verdad es que es una mujer que en ese momento tener 30 y pico de años era como, bueno, probablemente como tener ahora 40 y pico, y que perdió a su hijo, a su único hijo, y no volvió a tener otro hijo. Eso también es un tema. Yo personalmente me la imaginé como una mujer en una crisis, digamos, en algún tipo de crisis existencial, donde mira para atrás y de alguna manera mira para adelante también, con muchas incógnitas, ¿no? Como qué es, cómo seguirá mi vida, cómo irán las cosas, cómo irá el trabajo de mi marido, cómo irá el mío, todo dentro de un contexto de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, todo este episodio empieza con la palabra sí y termina con la palabra sí. Eso también es algo que para mí es interesante,
porque también sí, será así, empieza. Entonces, para salir de las certezas, ¿no?, que supuestamente teníamos respecto de Molly, esto, la manera en que ella empieza y la manera en que ella termina, tiene algo de pregunta o de si fuera así, sí, ¿no? Algo de cuento, algo de que se puede leer de distintas maneras. Bueno, también ella habla de dilemas respecto de su cuerpo, dilemas respecto del cuerpo de las mujeres en comparación con el cuerpo de los hombres, también sobre música, como dije, sobre qué lugar ocupa el sexo, sobre la fidelidad, que, como dije, también es un tema bueno, que ella sigue casada con su marido, entonces siempre se habla de una persona infiel, pero la verdad es que ella cree que él también es infiel, pero la verdad es que entre ellos no tienen una sexualidad aparentemente, entonces el tema de fidelidad, infidelidad por ahí hoy en día hubiera estado separados, y ella nombra en un momento el divorcio también. Según yo tengo entendido, no había divorcio en aquella época en Irlanda y llegó muchísimo después. Sí había en Inglaterra sí, pero no en Irlanda. O sea que es algo que bueno, en realidad un poco lejano para ella. Bueno, entonces después de esta breve descripción del capítulo, vamos a hablar un poco sobre esta herramienta literaria que es el monólogo interior. Una herramienta, por cierto, arriesgada para un escritor, ¿no?, que trate de hacerlo, porque es muy difícil hacerlo bien, que sea algo que tenga ritmo, y justamente el capítulo de Molly tiene mucho ritmo, y está muy logrado, y que a la vez se puedan seguir esos pensamientos que saltan de un lado al otro, porque bueno, la conciencia es así. Sabemos que en general cuando estamos despiertos tenemos casi continuamente pensamientos que saltan de un lado al otro. Vemos un color y nos acordamos de algo, escuchamos un ruido y nos acordamos de otra cosa. La conciencia está en funcionamiento y a la vez salta de un lugar al otro por los diferentes estímulos que vamos teniendo, incluso estímulos propios, como tiene Molly, que recuerda, por ejemplo, un amante y recuerda a otros, y que una sensación del cuerpo le hace recordar otras. Entonces, todo esto está encadenado a través de esta herramienta literaria que es el monólogo interior, que dura todo este capítulo. El término monólogo interior en realidad lo tomó la crítica literaria de un psicólogo de fines del siglo XIX llamado William James, y que, bueno, que era un hermano de Henry James, el escritor, y que él describió ciertas cuestiones psicológicas con este término, y después la crítica literaria lo toma para nombrar esta herramienta literaria, como les decía, que es la de conocer a un personaje a través de sus pensamientos. Eso es el monólogo interior. Es conocer a un personaje a través de sus pensamientos. A los personajes, en un texto literario narrativo, se los puede conocer de distintas maneras. Por ejemplo, a través de la descripción de un narrador, que puede ser un narrador en tercera persona, puede ser un narrador en primera persona. También a través del diálogo. Esa es otra manera de conocer a los personajes. Y otra manera es esta de estar como, lo describía David Lodge, como teniendo una especie de auriculares conectados a su mente, ¿no? Entonces ahí estamos conociendo al personaje
a través de sus pensamientos. Y tenemos como si fuera una llegada directa a lo que está pensando. Eso es el monólogo interior. Aparentemente no fue Joyce el primero en escribir con este tipo de técnica, que es el monólogo interior, sino que fue un escritor francés, que parece que él mismo decía, que se llamó Edouard Dujardin. Un escritor muy poco conocido, pero que aparentemente es quien primero lo usó. Un escritor del siglo XIX. Después hubo muchos escritores a partir de Joyce que utilizaron esta herramienta. Faulkner, por ejemplo, Beckett, de alguna manera también Virginia Woolf y otros escritores más. Como decía, es una herramienta que no es fácil de utilizar porque es difícil encontrarle ritmo y es difícil encontrar conexión a la no conexión y que no se pierda completamente el lector, ¿no? Que no quede totalmente perdido en estos pensamientos y bueno, y se convierta en un texto que no le dice nada, digamos, sino que, bueno, mantener la posibilidad de lectura a pesar de lo inconexo que se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, el monólogo interior, como decía, Joyce lo utiliza de maneras distintas en el mismo texto, en la misma novela Ulises. También vamos a recurrir a una definición de David Lodge, que él dice que, por ejemplo, a Stephen Dedalus, Joyce le otorga un monólogo interior en el cual conecta un pensamiento con otro a través de la metáfora, que por ejemplo Leopold Bloom a través de la metonimia, y que Molly conecta una idea con otra de una manera más literal. Cuando encontré ahí la palabra literal, describiendo estos tipos de monólogos interiores, que según David Lodge se presentan diferentes dentro de la misma novela Ulises, justo fue después de haber pensado este tema, yo, de la literalidad con la cual se la lee a Molly en sus pensamientos. Y dije, qué casualidad que David Lodge no lo describe al monólogo interior de Molly como un tipo de asociación en sus pensamientos literal. Entonces, da el ejemplo, por ejemplo, un amante le recuerda a otro y así sucesivamente, ¿no? Como si ella tuviera un pensamiento como eso, literal, como un poco más plano. Y yo pienso que no, ahí no estoy tan de acuerdo con David Lodge, yo creo que se lo toma así, pero no me parece que sea así. No creo que ella tenga un pensamiento tan literal, sino que, bueno, es la manera en que es leído, quizá por el mayor fácil acceso que tiene. Este capítulo, ¿no? En comparación, al menos a mí me resultó así con otros capítulos de la novela, entonces como que nos relajamos y la leemos y decimos, uy, qué fácil, pero en realidad no es tan así. Ella se está planteando cuestiones bastante complejas y que no son simples, como si fuera alguien simple, ¿no? Y en realidad no es alguien simple. Está planteando cuestiones bastante complejas sobre el sexo, sobre las mujeres y los hombres, sobre qué nos lleva a unos y otros al amor, por ejemplo, a enamorarnos, qué nos enamora, ¿no? Si el amor romántico, por ejemplo, ¿qué pasa con el amor romántico? Esa es una pregunta algo por lo que ella pasa también.
que quiere que le escriban, y entonces cómo se articula el amor romántico con la sexualidad. Digamos, no plantea cosas tan simples ni tan literales, y esa es un poco lo que me propuse leer esta vez en el monólogo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, nosotros tenemos acceso a través de esta herramienta literaria a pensamientos, fantasías, impresiones, reflexiones, memorias, a medida que se le van disparando sensaciones físicas o por asociaciones de ideas a Molly Bloom. Tenemos acceso a lo largo de muchas páginas a todo esto en ella. Y a partir de eso es que proponía desnaturalizarlo, empezando porque esto es una técnica literaria y ya de por sí no son los pensamientos de Molly. Es una técnica literaria que los emula. Entonces ya ahí tenemos, digamos, una primera metáfora y después seguimos con otras. Bueno, entonces podemos llegar a el diálogo que planteaba también yo entablar con otros textos literarios. Como les decía, por ejemplo, la novela Pensamientos Secretos, que la tengo acá, es esta novela de David Lodge, que es toda una novela donde hay trama, por supuesto, tipo de trama que sucede en un ámbito académico, como muchas de las novelas de David Lodge, pero que tiene que ver justamente con el tema de la conciencia, como les decía, y con el tema de cómo se estudia la conciencia y cómo emular la conciencia también, ¿no? Y bueno, me parece que este es un texto interesante como para comparar y dialogar con el monólogo de Molly, donde se propone un acceso a esta conciencia desde la literatura, y en el libro se desarrolla toda una novela a través de estudios de la conciencia que hacen académicos y, como os decía, la dificultad para llegar ahí. Y esto de que pareciera que es sencillo entrar, pero resulta que no es así, que es de una alta complejidad. Y lo mismo pienso que sucede en este capítulo, que en realidad es más complejo de lo que en general lo tomamos y tiene muchos más entre líneas. Mucho más entre líneas, si nos ponemos a leerlo varias veces, de lo que parece esta primera lectura, ¿no? Tiene muchos más entre líneas y mucho más para descubrir, que por eso llamé a esta charla el imaginario, más allá de que creemos que vemos qué es lo que ella imagina, tenemos acceso, en realidad no es tan así. Hay mucho más imaginario entre líneas de lo que está explícito. O sea, no todo está explícito. Vemos que ella imagina situaciones, pero a la vez, ¿qué las motiva? ¿Qué le pasa realmente? ¿En qué está? ¿Qué querría? ¿No? ¿Qué desea Molly? ¿Qué desea con su vida? ¿Hacia dónde querría que vaya? Todo eso está mucho más en un entre líneas que las situaciones concretas que ella cuenta, en algunos momentos como con un cierto enojo, en otros con placer, en otros con nostalgia, ¿no? También un poco qué emociones van guiando y nos va mostrando entre líneas Molly mientras vamos leyendo sus palabras.
Eso es algo que a mí me resultó interesante esta vez, de ir dilucidando, porque no está dicho. Eso no está dicho. Y podemos empezar a ver, bueno, ¿no? ¿Cuáles son las emociones asociadas a todas estas fantasías, recuerdos, memorias y todo lo que ella sí nos brinda? Pero ¿por qué estados de ánimo va pasando mientras va pensando, recordando todo esto, que son bastante distintos? No mantiene un estado de ánimo uniforme a lo largo de todo este recorrido por todo esto que acabamos de nombrar, ¿no? Va cambiando, y eso va cambiando el tono y la forma y las palabras que usa a lo largo de este monólogo, y que, como digo, no está necesariamente explícito. Bueno, digamos que esta novela es una épica del lenguaje, ¿no? Eso para mí es uno de los grandes intereses que me provoca esta novela, que me provocó desde la primera vez que la leí, porque bueno, yo siendo escritora y además, bueno, haciendo periodismo literario y conociendo mucho la literatura en inglés, por haber vivido yo en Estados Unidos y haber estado parte de mi secundario allá, y que fueron algunas de mis primeras lecturas en inglés. Realmente mi sensación es que Joyce sí de verdad deconstruye el inglés, y ahí hay mucho de irlandés también, que se conecta con esta otra escritora con la que les decía que dialoga mucho con Joyce, que es Edna O'Brien, porque ella misma opinaba que los irlandeses eran quienes mejor deconstruían el inglés, por distintos motivos, ¿no? Un poco porque el inglés en algún momento les fue un idioma impuesto, y en realidad ellos llegaron, según dicen varios escritores irlandeses, como que lo manejan mejor que los ingleses, ¿no? Y por eso se atreven a deconstruirlo, porque ellos fueron los que lo hicieron, digamos, ¿no? Se lo atribuyen. Y Edna O'Brien también, en sus novelas, por más que no son como el Ulises, sino que son narraciones más clásicas, digamos, también juega con el lenguaje y lo tiene a Joyce como, desde ya, como un maestro. Me interesaba también leerles una cita de Philip Roth, un escritor de Estados Unidos, que fue además muy amigo de Edna O'Brien, y que dijo lo siguiente. Dijo: mientras Joyce, en Dublineses y en Retrato de un adolescente, fue el primer irlandés católico que convirtió en reconocible su experiencia y su entorno, el mundo de Nora Barnacle, que fue la esposa de Joyce, y entonces dice esposa y musa de Joyce, tuvo que esperar a la ficción de Edna O'Brien. Es un comentario que me pareció interesante de Philip Roth, porque pone un poco, bueno, un poco la pone como continuadora, ¿no? De la tarea de Joyce, y también, entre líneas, para mí, plantea un poco de cuánto captó realmente Joyce del mundo femenino. Se ha hablado bastante ¿no? de escritores escribiendo en primera persona mujer y viceversa, y cuánto se capta de ese mundo y cuánto, digamos, convence, ¿no? Es convincente, es verosímil, y cuánto se cae en estereotipos y prototipos. Y este comentario para mí de Philip Roth
la pone a Edna O'Brien como la verdadera, digamos, o como que tiene un alcance más acabado de ese mundo que Joyce inicia, ¿no? De convertir en reconocible su experiencia y su entorno para un mundo en realidad un poco más masculino, y que el mundo de Nora Barnacle queda en manos de Edna O'Brien, que desarrolla muchísimo más el mundo ese, sí, de represión y de represión sexual también, y de catolicismo reinante en la Irlanda que les tocó vivir, posterior, la de Edna O'Brien. Ella publica por primera vez su novela Las chicas de campo en 1960, pero que todavía era un entorno que tenía semejanzas, ¿no?, con lo que vivió Joyce en su mundo muy anterior, pero que enganchan uno con otro. Bueno, quería también abrir un poco a preguntas, a charla con ustedes, así que yo voy a también redondear, pero me gustaría, después de hablar todo este tiempo seguido, escuchar si tienen algún comentario. Gracias, Paula, muy interesante. Yo pensaba mientras vos charlabas, ¿no? Que uno siempre se pregunta cómo Joyce, siendo hombre, pudo meterse adentro de la cabeza de una mujer y producir este último episodio, ¿no? Y bueno, ya Nora Barnacle contaba que en las actividades domésticas, cuando ella estaba, no sé, cocinando, ella dice stirring the stew, ¿no? O sea, dándole vueltas al guiso, o a lo mejor planchando una camisa, y él se paraba delante de ella y le preguntaba, ¿en qué estás pensando ahora? Decime ahora, exactamente en qué estás pensando. Yo creo que un poco ese recuerdo era ya preparación para este tipo de escritura, ¿no? Son pensamientos tan íntimos y tan verdaderos de una mujer que a uno le resulta difícil aceptar que puedan venir de un hombre, ¿no? Vos mencionaste también a Virginia Woolf. Virginia Woolf, también gran escritora de Stream of Consciousness, pero en el caso de ella siempre Mrs. Dalloway o Mrs. Ramsey en Alfaro, siempre fueron mujeres más o menos de la misma edad que ella, más o menos del mismo entorno que ella, más o menos con la misma situación familiar o social que ella. Entonces sí, tenemos una muy buena producción de Stream of Consciousness, pero de una persona con la que ella tenía algún tipo de vínculos, ¿no? Lo que logra Joyce es increíble. Es este fluir de la conciencia de una mujer y es imposible imaginarse cómo lo puede haber logrado, ¿no? Dicen que también que ellos escribían muchas cartas eróticas entre ellos, Sí, también, por supuesto. y que Sí, él sí, tomó sí. incluso frases de ella, Totalmente, de las totalmente. cartas. Cuando estaban separados, Joyce en Italia y Nora en Irlanda, y las cartas que se escribían, sí, 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 eran muy choqueantes algunas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Pero igual hay algún componente que yo creo que Nora jugó un papel muy importante, eh, sin darse cuenta a lo mejor, pero lo ayudó a lograr este tipo de material, ¿no? Sí, hay un desdoblamiento, de alguna manera, pienso, después de leer, haber leído tantos años y tantos escritores, en donde
se puede escribir sin haber conocido, sin ser, digamos, no sin haber conocido, sin ser exactamente eso. Y conocer, por ejemplo, siempre me llama la atención también Cumbres Borrascosas, ¿no? Cómo logra Emily Brontë hablar así de esas pasiones amorosas y también desde un hombre, ¿no? Totalmente. Y ella tenía 20 y pico de años y no se le conoció ningún amor. Sí, 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 es cierto, Y es dicen que cierto. aparentemente, bueno, también por su enorme cercanía con el hermano, que sufrió muchísimo por amor. Mm, Que siempre se habla de las tres hermanas, pero en realidad ellas tenían un pero hermano no del varón. hermano, totalmente. Y el Siempre hay hermano, algún componente cercano que sirve como modelo o como musa inspiradora o como ejemplo, ¿no? Totalmente, Sí, 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 totalmente. sí, sí. sí, porque yo creo que eso es parte de la tarea de un escritor o de escritora, cuando hay un Mm, interés en proponer un personaje o incluso hasta le puede salir de adentro una mujer, Sí, ¿no? Porque sí. además todos tenemos partes, no Esa somos cualidad, 100% claro. algo, es cuestión también de totalmente. conectarse. Sí, sí, Mm, sí. Yo Y acabo ese de... deseo de Claro, escribir puede claro. también estar nutrido por mucha escucha, efectivamente. Yo me total. acuerdo el primer... Bueno, justamente la escucha es esto que yo comentaba, que sí, recuerda Nora siempre, ¿no? Permanentemente preguntándome en qué estaba pensando, qué estaba haciendo o qué tenía en mi mente, y era prácticamente la acosaba, ¿no? Permanentemente pidiéndole que le relatara sus pensamientos más internos, ¿no? Después, Me otra cosa que siento. mencionaste también, el tema este de la relación Molly Bloom y la falta de ese hijo varón que perdieron, pero también está en el episodio el reflejo de la gran competencia que ella mantenía con su hija, con Millie, Sí, y el hecho de que Millie iba a atraer más a los hombres que ella, o hasta qué momento ella iba a ser más atractiva a los hombres que Millie, ¿no? Está como esa puja, como esa cosa de mi hija, pero hasta un cierto punto mi enemiga o mi contendiente, ¿no? Que era un poco egoísta o un poco malsano, ¿no? Que también es muy interesante en este episodio, mm, sí. donde la vemos sin ningún tipo de adorno a Molly, es lo que es, ¿no? Y a veces es un poco chocante la presentación Sí, lo que pasa es de que sus también tiene que sentimientos. ver con la herramienta literaria, porque si Totalmente. también en este libro, Pensamientos Secretos, justamente aparece mucho eso. Si uno Mm, conociera los pensamientos de otra persona, o incluido de su pareja, o sus amigos, o sus hijos, realmente totalmente. no tendría vínculos, Exactamente. porque es Exactamente. imposible. Claro. Sí, O sí, sea sí, que por sí, eso digo que totalmente. también tiene que ver con la herramienta. Si no tuviera Claro, esto, no sería verosímil, porque nadie claro, tiene solo pensamientos, eh, digamos, santos, por decirlo de alguna manera. El claro, ser claro. humano, La lo que cara pasa es pública que y hay la una cara gran privada, diferencia ¿no? entre Claro, pensar y hacer. totalmente, Enorme totalmente. diferencia entre pensar y hacer. Sí, 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 claro, claro, Justamente los claro. seres humanos tenemos esa posibilidad de pensar y repensar Mm, y no hacer, de callar y esperar un poquito y no reaccionar pero si enseguida, claro. pusiéramos, como decimos, ¿no? Un cable que va directo a unos audífonos que otros nos escuchan, sería imposible la Totalmente. convivencia Sí, 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 con absolutamente, otros seres humanos, porque absolutamente. entonces, en ese momento, por eso yo ahí digo salir de la lectura literal, tenemos que, no podemos, a ver, ¿cómo podríamos decir? Caracterizar a Molly por sus pensamientos. Porque, ¿qué Claro. pasa de los otros personajes que no conocemos los pensamientos o de las personas en general O a de quienes nosotros no conocemos? mismos, claro, totalmente. Todos serían mm, Sí, sí, chocantes. totalmente,
todos seríamos chocantes para los otros. Claro. Por eso callamos esos Mm, pensamientos menos tantos. mal. Claro, menos Menos mal. mal que los Por callamos, eso decía que es totalmente. un diálogo interesante con esta novela de David Lodge, porque ahí justamente hay toda una reflexión, esa novela en Mm, general, de qué sería escucharnos a través de la conciencia, seguro. conocernos a través de la conciencia. Por eso digo, esta es una herramienta literaria para conocer un personaje, Mm, ¿no? Y nosotros podemos decir, bueno, por momentos sí, es chocante, pero ¿qué pasa con otros personajes? ¿Qué claro, pasaría si de todos los personajes en las novelas conocemos los pensamientos? Todo sería. totalmente. ¿Qué Un asesino pasaría si de otras serial, un personas violador, conociéramos los total, pensamientos? un sádico, claro. Sí, sí, Ujú. sí, totalmente. Totalmente. Entonces, María nada Claudia, más. creo que querías hacer Sí, una pregunta, Claudia. vos también, ¿no? Sí, sí, Claudia. sí, gracias. Bueno, primero decir gracias a ustedes que organizaron este encuentro y a Paula, porque me parece un lujo, un lujo. Todo lo que escucho y bueno, este tratamiento y este respeto por Joyce, su obra me parece increíble. Mm, Ahora, yendo al punto que estamos discutiendo, le quería preguntar a Paula acerca de, en este contexto, el tema de la falta de puntuación, porque mm, me acordaba yo vi esa obra de Cristina Vanegas, sí, absolutamente conmovedora e inolvidable, y en ese reportaje ella decía que aún cuando tenía que tomar aire, eso ya imprimía una cierta puntuación que dependía un poco de su elección y un poco casi del ritmo que el propio aire le imprimía al texto, que lejos de ser algo fácil me parece dificilísimo. Cualquier cosa que se tenga que leer o que decir o que contar sin puntuación, porque la mm, puntuación nos salva la vida, nos da un respiro. claro. Sí, Mm, Y hablando de esto que decía Paula que sería imposible la convivencia, Freud tenía una paciente que decía, hay cosas que se pueden pensar pero no se pueden decir. por supuesto. Entonces, el pensamiento es un refugio también. Y a mí siempre me impactó y quiero que me siga impactando, no lo quiero resolver. La genialidad de Joyce para decir, voy a cerrar este tremendo libro de esta forma, desde Mm, el pensamiento de una mujer sin puntuación, que me parece que eso es una decisión para explicar todo lo que Paula nos está compartiendo. O sea, más allá de que, o sea, imposible pensar una literalidad, creo que es profundísimo este capítulo, pero la genialidad de él de tomar esta decisión, las dos, desde el punto de vista de una mujer, un monólogo interior y sin puntuación, y sin que nuestros puntuación. pensamientos tampoco tienen puntuación. Vienen todos encadenados así como en un loop. ¿Qué sabemos? ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde termina el otro? Claro, están Así que todos nada, encadenados. quería sí, yo preguntarle creo que también forma parte de esto que yo decía que para mí es una épica del lenguaje y es una épica literaria en sí misma, no es que nos cuente historias épicas, sino que como libro en sí mismo, ¿no? Mm. Como intento cómo llega, cómo tan logrado es este intento de construir el lenguaje y de esto también, de la casi no puntuación, son unas 8 oraciones, todo el monólogo, y también ahí deconstruye, sí, claro, uh-huh, uh-huh. deconstruye también la respiración, lo esperable en la literatura, bueno, que maneje otro tipo de puntuación, que después también fue tomado por otros escritores y en muchos casos también con muy buenos resultados. Para mí es parte de toda esta monumental jugada literaria, por Uh-huh, decirlo, uh-huh, porque es una verdadera jugada literaria, uh-huh, es Ujú, uh-huh, jugarse a algo distinto uh-huh. y salir bien parado, digamos, ¿no? Intentar algo muy difícil y lograrlo. Uh-huh, Y totalmente. esto es parte de eso, uh-huh, esa falta de puntuación
en este capítulo, en este episodio, que lo entendemos igual. Ujú, Lo entendemos igual sin la puntuación. ujú, Sí, sí. Pero que Claro, es sí. parte de, bueno, hago algo ujú, tan distinto y vamos a ver qué Claro. pasa. ujú. Sí. Perdón, ¿puedo agregar Ok. algo cortito? Y yo Sí, creo que cuando lo leemos, estamos obligados a puntuarlo desde nuestra propia Claro. respiración y nuestro Ujú. propio ritmo. Es Claro, claro, inevitable eso. Y les totalmente. quería contar, cuando yo leí Ulises, quedé como por largo tiempo impedida de leer prosa. No podía, que tomaba un libro, lo empezaba a leer y lo dejaba. No podía habituarme al relato otra vez. Y un poco tomando lo que decía Paula, y que me permitió volver a leer, digamos, de la forma más convencional, fue Faulkner, Mm. con el libro Ah, mira. Mientras agonizo. Sí, Claro. mira vos. Él me permitió salir de este lugar donde había quedado atrapada, porque Mm. tiene un estilo muy Porque tiene shakespeariano Sí, claro, algún claro. converge, Totalmente, digamos. totalmente, Total. totalmente. Este libro, Claro. Mientras agonizo, es absolutamente joyciano, Mm. pero me permitió salir porque había quedado Claro. completamente Sí, atrapada en un sí, lugar de lectura que no, sí, sí, que me había desorientado y no podía volver a leer sí, prosa. sí, sí. Además, no Cuando es casual que en este último episodio Molly está acostada en la cama tratando de dormirse y mientras trata de quedar dormida, piensa y piensa y piensa. Yo muchos años vi algunas partes del Ulises, incluido este episodio en el profesorado Science, donde trabajaba, y a mis alumnos les decía que como experimento, esa noche cuando se acostaran y pusieran la cabeza en la almohada, que trataran de darse cuenta de todos los pensamientos que iban apareciendo en su cabeza antes de dormirse. Bueno, eso es lo que iban a leer cuando leyeran este episodio, ¿no? Sí, Que es la claro, asociación libre, es pensar sí, y pensar y pensar, mezclar ideas, sonidos, olores, recuerdos, temas y temas y temas que no tienen demasiada conexión entre sí, ¿no? Y eso es como bien, que los ayudaba un poco más a captar el sentido del episodio, claro, porque sí, no es convencional, no, justamente. para Claro, Entonces, nada. bueno, tengamos en había que encontrarle cuenta, la forma. sí, sí, es Sí, interesante lo que decís, porque tengamos en cuenta que esos momentos de un leve insomnio, de estar en Sí, la cama sí, dando vueltas, pueden ser justamente muy angustiantes también, porque piensen en ese sí, dicho en inglés que yo siempre lo digo, lo pienso, o se lo decía a mi hijo cuando estaba, things will look better tomorrow. claro, claro. ¿No? Como totalmente. que a veces cuando uno está atormentado, qué sé yo, hay que tener en cuenta que mañana será otro día y que las cosas uno las puede mirar desde otro cristal. Claro, Exactamente, Porque el claro. totalmente. cristal ese de la noche y la angustia Mm, puede ser muy Sí, fuerte, sí, 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 sí. ese totalmente. cristal. Mm. Incluso Totalmente. puede Y además cambiar con a la un mañana un pequeño poco. sentimiento de culpa de todo lo que ocurrió durante esa tarde, ¿no? Entonces, Claro. Claro, también con todo ese bagaje, ¿no? Está claro. Totalmente. empañado por todo eso, por todo lo que ella, por todo ese día y Claro, por, bueno, el cuestionamiento de los hombres, de su matrimonio, está muy empapado, sí, de lo totalmente. La diurno. expectativa de si va a venir Steven al otro día a visitarlos y ya imaginar una relación con Steven también, un chico mucho más joven que Blazes Boylan, ¿no? Entonces, bueno, todo eso dando vueltas por su cabeza, ¿no? Sí, Y en sí, un sí. momento, como digo, Totalmente. de alto voltaje, que incluso a la mañana siguiente por ahí lo pensaría un Ah, sí, poquito. distinto, sí, sí. Totalmente, Pero ahí totalmente. está, me gustó muchísimo tu presentación, Paula, y Gracias. coincido con vos en esto de la literalidad que vos cuestionás, y Sí. yo me sumo a este cuestionamiento, porque lo que estuvimos conversando, lo que decían Silvia, Claudia y vos, hablan de una complejidad terrible, no de una
de algo sencillo, que la noche, esta semisomnolencia lo acentúan todavía más. Y tal vez uno lee fácilmente el último episodio porque ya nos preparó Joyce durante 17 También. episodios antes. Mm, Yo creo Sí. que también el Penélope es un episodio que fluye porque ya venimos entrenados De un alto grado de en un... dificultad, venimos de... Claro, Claro. entonces, pero no porque sea fácil, coincido Claro. con vos en eso, es de una complejidad y de Sí. un acceso del alma femenina muy minucioso y muy detallado que tiene ujú, Joyce. Sí, porque además, como le decía, plantea distintas incluso formas de sexualidad y de amor a lo largo, pasa por un amor más romántico, algo más Sí. descarnado. No es que hay que ver que, por eso decía, ¿qué le pasa a ella con el tema? Le van pasando distintas cuestiones, no es monocorde No, no. a lo largo del capítulo. Hay momentos en que aparece esto de que a los hombres con una mujer no les alcanza, pero pareciera que a ella tampoco. tampoco. Digamos, como decía, esta fantasía que me hizo recordar en ese momento a Emma Suns, aunque con otros objetivos o con otras motivaciones también, pero esto de ir a entregarse así de una manera anónima, un poco podría ser hasta emulando lo masculino, ¿no? Que tiene más de disociado, buscando esa, en el imaginario, no sé si es realmente así en la vida, pero pareciera que se dice que los hombres por ahí tienen más disociado o tienen más posibilidad de disociar. El sexo del amor, el sexo del cariño, el sexo de, ¿no? Y entonces ella también se propone esta disociación en un momento. Y después vuelve a totalmente otra cuestión, hacia el final, al momento en que se enamoró justamente. Sí. Y donde Claro. un beso fue un beso de muchísimo amor. Sí, sí. Ujú, Totalmente distinto a una propuesta que hay por el medio de ir y entregarse sin ningún amor, absolutamente ninguno, y desde una disociación total, ¿no? Ella Total. va yendo por estas distintas, y son distintas, no, no es que una es como la otra, podrían pertenecer hasta a mujeres distintas, y están todas adentro de ella, ¿no? Lo cual nos muestra una complejidad también. Claro. No es Ujú, una chica romántica, digamos, No, nada más. Se plantea de distintas maneras. Y entonces eso totalmente. también la hace más compleja, ¿no? Ujú. Pero Sí. aún así, nosotros sabemos que a Joyce le encanta la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Hay un momento Sí, en el porque está el episodio sí al 9, principio y el sí al final. claro, ¿qué hubiera pasado si Julio César no hubiera muerto en el Capitolio, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta que yo por ahí me hago es, ¿qué hubiera pasado si este último episodio hubiera sido en estas mismas circunstancias, pero Steven acostado en vez de Molly? Probablemente el fluir de la conciencia hubiera sido muchísimo más complejo por la intelectualidad de Steven, por las referencias literarias, etcétera, ¿no? Gracias a Molly es que también nosotros podemos seguir mucho más fácilmente su pensamiento y sus vivencias, sus emociones, sus recuerdos, etcétera, ¿no? Pero también hay otros personajes con una complejidad mucho más grande y a lo mejor en una misma situación hubieran sido producciones totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que Molly tenía que terminar la novela. Es como el personaje perfecto para dar un cierre a las distintas historias dentro de la novela, ¿no? La historia de Bloom, la historia de Steven, la historia de ella misma. Es como el cierre perfecto. Y termina con ese sí categórico repetido muchísimas veces como opuesto al no de Steven en el retrato del artista como Claro. adolescente. Es como
un contraste enorme de vivencias, ¿no? Sí, también Bueno, me parece que ella le da un sí a la vida, digamos. exactamente, claro, sí, 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 a Ujú. la vida, al amor, a la sensualidad, al disfrute, al goce, totalmente, totalmente, sí, 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 Porque ella de alguna manera está en absolutamente, crisis. claro, Claro, sí, Plantea sí, estas crisis sí, en varios temas. Y no claro, cae claro, claro, en una sí, depresión, sino que vuelve al enamoramiento y como que se vuelve al reinventa, inicio. sí, sí, se reinventa, claro, Sí, sí, tal sí, sí, cual. totalmente, aparte es totalmente, acceder a mí me parece maravilloso como Joyce, tal vez por lo que decías vos, Silvia, por su obsesión con los pensamientos de Nora, es sí, un maravilloso acercamiento al alma femenina, porque cuando mm, Steven piensa en el episodio dedicado, en el que Steven es protagonista, es otro el fluir de la conciencia. mm. El Y las episodio 3, el mujeres proteo. estamos, claro, el Claro, proteo, sí, total, siempre estamos pensando en mil cosas al mismo tiempo. total. Entonces, es Sí, tan acabada ese acercamiento. totalmente, totalmente. Sí, sí, bueno, hermoso, Paula, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, que algo, comentario Sí, que alguien quiera Florencia, hacer? Guille, Nora, Felisa, Daniel, Muchas gracias, la verdad que Mary, muy lindo. Un Cristina. comentario simple, no escapó nunca de esta charla la presencia en algún momento de Borges. Acá en esta nuestra Sí, conversación. pensé en eso, Guillermo, sí. Siempre Vos se que encuentra sos apasionado de Borges. en un lugar. Muy lindo, Pablo, felicitaciones. Muchas Sí, gracias. muchas Muchas gracias a gracias por vos. darme esta oportunidad de volver a reflexionar sobre este capítulo. Buenísimo, buenísimo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, ya Muchas son y gracias. 44, así que no tiene sentido que nos pongamos a leer por 10 o 15 minutitos. Así que yo creo que acá podemos dar un cierre a las reuniones de este año, del 2024, y desearles a todos muy feliz año, felices vacaciones, que descansen, que Ujú. vuelvan bien de los viajes, Claudia, que disfruten, y Gracias. nos veremos en abril, Sí, para y no, continuar con... antes Sí, de Moni. abril, en febrero, nos vamos a estar contactando con toda la comunidad para, bueno, como decíamos al inicio, esto es abierto, no es que las charlas las va a dar Paula o las va a dar Mm, Guillermo o las va a dar Silvia. Cualquiera de nosotros podemos compartir, está así invitado. que están todos invitados, así que bueno. En febrero les vamos a ir mandando un mail diciendo a ver quién quiere participar, quién quiere colaborar con alguna charla desde cada uno, desde su conocimiento y como vemos, los cruces con Joyce son infinitos, creo yo. Y siempre son bienvenidos, Bienvenidos. Son muy bienvenidos. totalmente. Bueno, un Gracias. gusto de Muchas Bueno, tenerlos gracias. todos hoy, un Gracias. placer. Muchas gracias. Voy a parar la grabación y ya cierro todo. Bien. gracias.